tiene que tener una posición de tipo filosófico sobre la sociedad, sobre la historia y sobre la persona, para también transmitir eso y desde allí aportar una cierta coherencia en el análisis. No significa que tenga que tener títulos y cosas por el estilo, pero sí una reflexión crítica sobre su medio, sobre sí mismo y sobre el quehacer de las personas. Sería el otro punto que es muy importante para tratar de entender. Con estas dos, digamos, precondiciones, vendría la otra, y esta es importantísima, y esto es algo que de alguna manera todos lo hacemos en la medida en que estamos pendientes de la información que ahora nos llega por muchos medios muy distintos. El conocer a fondo el problema que se va a analizar, el tratar de entenderlo, tener un conocimiento relativamente profundo de la complejidad de los fenómenos de tipo social y económico que nos están afectando. En el caso del problema de la violencia y de la inseguridad que estamos viviendo, es impresionante y se puede ejemplificar muy rápidamente. De alguna manera, y a riesgo de no reflejar la complejidad del problema por el tiempo, podemos ver, yo creo que en el gobierno del presidente Felipe Calderón, la concepción es muy simple. Claro, es mucho más compleja que esto, pero en último término creo que se puede reducir en un análisis a una cosa tan simple como el decir: el problema es que hay gente que no se porta bien y hay que castigarla. Punto. En ese sentido, claro, es muy simplote esto que estoy diciendo, pero de alguna manera se deja de lado toda la causalidad social y económica de un problema que lo hace mucho más complejo, que no se puede resolver solamente con el castigo, la pura persecución, y que lo hemos visto, no se está resolviendo porque el diagnóstico de tipo filosófico y social y económico no es adecuado al problema. Es mucho más complejo, mucho más complicado también el apuntar a una serie de causas culturales, pero sobre todo económicas, que han generado en los últimos veintitantos años, no solamente el último sexenio, los dos sexenios, fácilmente 30 años, en el cual los salarios de los mexicanos han descendido permanentemente, la capacidad de compra, y se ha hostigado a una porción importantísima de los mexicanos, que serían los que viven en el campo y que ahora viven en los fields de California o por el norte de Estados Unidos, al cual han emigrado por millones en los últimos años. Este problema de hostigamiento económico, social y basado sobre todo en un descenso fuertísimo de la capacidad de compra, del valor de los salarios, ha generado masas, ya lo decían hace ratillo, en pobreza extrema, y sobre todo una juventud, todos los que tienen ahorita menos de 30 años, la mayoría de ellos, excepto los de las familias privilegiadas, la mayoría de ellos solo ha vivido una crisis que se acrecenta año con año, y la mayoría, y por la mayoría, vamos a poner muchos millones de mexicanos que tienen menos de 30 años, solamente se han dado cuenta que por más que trabajen o que intenten trabajar, no pueden acceder ni siquiera al nivel de bienestar que tenían sus padres cuando formaron su propia familia. Es una condena que se ha ido incrementando año con año, y que trae para mí la desesperación, y que trae para mí, entre otras cosas, la facilidad, digamos, que tampoco es fácil, para entregarse a actividades delictivas como una manera de resolver la vida en lo inmediato para muchísima gente. Esto sería un análisis mucho más complejo que solamente decir: los que hacen mal hay que castigarlos y hay que aplicarles todo el peso de la ley y ya. Es mucho más complejo, y creo que nuestro deber como analistas es tratar de entender esa complejidad, de decirlo y de explicarlo, lo cual me lleva, y con esto termino rápidamente, me lleva al otro
al último punto, que creo que es muy importante. Yo creo que hay que tener una buena formación, una buena información en términos de las teorías sociales, económicas y sobre la cultura en general. Creo que hay que tener una posición filosófica conocida por uno mismo, criticada, no repetida lo que nos dijeron desde niños o lo que por ahí nos gustó o cosas por el estilo, sino el tener como una idea clara de qué es lo que uno entiende y cómo se entiende a sí mismo y a la sociedad, que sería una posición filosófica. Luego tener un conocimiento, por supuesto, del problema, de los problemas sobre los cuales estamos trabajando. Y por último, y en esto quiero insistirles ya nomás para terminar, pero creo que es muy importante decirlo bien.